El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el camino y al verlo dio un largo rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Como lo prometido es deuda, siempre se dice, empezamos el libro de Jonás y tenemos que entrar en contexto, porque vamos a tener los 3 días hablando sobre él. De hecho, es un libro muy corto, apenas 4 capítulos. Es un libro que llamamos profético. Sin embargo, es un libro especialmente profético porque de todo lo que aparece en el libro, solamente un versículo habla de lo que estaba profetizando Jonás. Uno solo, capítulo 3, versículo 4, nada más hay. Y además, cuando hablamos de los profetas, y es un libro profético, a veces se describe en la misma descripción, háblese de cualquiera de ellos, Isaías, Jeremías, cualquiera de ellos se describe como quién es el profeta. En este caso, no. Más bien se lee como si fuera una novela corta, bien realizada, que tiene un propósito y que es libro histórico, claro que sí, porque el mismo Jesús lo vamos a ver refiriéndose dentro de una semana, exactamente el otro lunes, veremos el pasaje donde Jesús hace referencia a este texto de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la serpiente, así también el Hijo del Hombre estará en las manos del Padre para resucitar y hacer todo lo que Él tiene que hacer. Esto tiene un sentido. Hablemos del libro de Jonás. Fue escrito más o menos en el año 593 o 534, en el tiempo en que el pueblo de Israel fue desterrado a Babilonia. Y fue desterrado, recuerdan ustedes, porque se apartó del Señor y el castigo fue eso. Fue llevado a Babilonia y parece que al regreso de Babilonia, después de todo ese tiempo, muchos años de vivir bajo la opresión, entonces el pueblo como que quiso blindarse y entonces decidió que no querían tener relación con ningún otro pueblo. Como que toda la bendición de Dios recayera sobre ellos, no más. Los académicos dicen que eso era como encerrarme en mí mismo y decir la salvación es para el pueblo de Israel y no más. Y obviamente eso disgustó al Señor, porque a Dios no lo cogemos nosotros, no lo podemos manipular. Y entonces ocurre este pasaje de Jonás cuando el Señor le pide a Jonás que vaya a Nínive. Y óigame que Nínive era la capital de Asiria.
los asirios y los israelitas eran absolutamente enemigos. Y todo ocurrió porque en el año 722 a.C., el pueblo asirio, que era una potencia destructora, atacó al pueblo de Israel. En su momento habían las 10 tribus que quedaban de Israel y las destruyó todas. Es más, nunca más se volvió a saber de ellas. Las acabaron. Ellos tenían una costumbre violentísima, los asirios, y era que el pueblo que atacaban cogían las familias y las dividían. Mataban a algunos y a los demás los mandaban a uno por un lado y al otro, que nunca se volvieran a ver. Eran especialmente malos. Por eso cuando Jonás recibe la misión del Señor de que vaya y predique allá, que se convierta o que va a venir un castigo, eso era tremendo. Y lo vamos a descubrir al final del texto de Jonás. Cuando Jonás se queja con Dios, le da ira con Dios, porque el pueblo de Nínive se convirtió. Es especialmente extraño. Primero se va a huir, porque cuando el Señor le pide la misión, él huye del Señor, lo que estamos leyendo en este primer capítulo. Él huye. Y entonces ocurre todo lo que ha sido escrito. Él subió a un barco, viene la tempestad, echanle suertes, él confiesa que él no cumplió con los dioses y lo mandaron al mar, lo echaron al mar y se lo tragó un pez. Hasta ahí vamos. ¿Y qué va a ocurrir? Que el Señor lo va a tener allá 3 días y mañana continuaremos con la historia. No me voy a adelantar, ya lo saben más o menos ustedes, pero ¿a qué refiere todo esto? Básicamente que Dios no se deja manipular del hombre y que la salvación es para todos, para todos. Comentaba con alguien al respecto de que tiene una dificultad con alguna persona que es muy cercana. Tiene una dificultad con esa persona. Choca con ella, le quita la paz. Y entonces me decía, pero es que he intentado, pero se me mete. Claro. ¿Por qué? Porque hay en el interior del corazón del hombre el deseo de tener la razón. Además, hace las cosas bien, voy bien, vengo a misa, trato de cumplir con esto. En cambio, el otro no hace eso. Y entonces, por lo tanto, la salvación viene para mí, tengo que tener la razón en esto. Y muchos de nosotros hacemos eso. Tenemos en el corazón a una persona que de pronto no queremos, que de pronto no va con nosotros, la suegra, el suegro, el que está, y no va con nosotros, no rompe la paz. Pero ¿qué ocurre cuando hay una discusión o cuando uno tiene esa confrontación con esa persona? Pueden ocurrir 2 cosas. Uno, que tú intentes justificarte y que, bueno, al haber caído en el pecado de discutir, de pelear, de levantar falsos testimonios contra esa persona, te sientas mal y tú vayas y busques del Señor. Sí, me voy a donde el Señor y le digo, Señor, perdóname, sí, la embarré, cometí errores, pero... Y entonces el Señor, que es tan bueno contigo, pues te va a conceder el perdón si hay un verdadero arrepentimiento. Bueno, ¿y el otro qué? Si tú por lo menos buscas del Señor, vaya, qué bien, te vas a encontrar y te puedes salvar porque estás en eso. ¿Y el otro qué? Que se condene, porque la pelea que tuviste o el pensamiento que hiciste sobre él o la mala intención que tuviste sobre él va a hacer que él, que no acude a Dios, se condene. Y qué bonito para ti, ¿no? Llegar al cielo y mirar hacia abajo y esa persona, sea quien sea, condenándose en la eternidad. Oye, que eso es bastante tremendo. Que sin tu tarea, nos lo dice el profeta Isaías. Capítulo 49, versículo 6, ténganlo en la cabeza. Te hice para que seas luz en medio de las naciones. Y esa luz que tiene que ser, ese querer de Dios, que no es exclusivo para el pueblo de Israel, ni para ti, ni para mí, que queremos justificarnos, eso también viene para el otro. Porque yo me puedo llegar y creer que con esto me estoy haciendo un santo y que el otro, ¿qué? Que mi hermano, ¿qué? Seguiremos con el texto de Jonás. Ese es el contexto. Por eso Jonás, el último lugar que quería que Dios le mandara era a Nínive, la capital de Asiria. Señor, pero ¿cómo se te ocurre eso? Mándame a cualquier lado, pero ¿cómo me mandas allá? Como si a ti te dijeran, te mando a donde está la persona que más te cause rabia, repulsión en tu vida. Y allá tienes que llevar una buena noticia.
Bueno, entiendan por qué Jonás estaba un poquito enojado. Ya lo entienden ustedes en ese contexto. ¿Y qué decimos rápidamente del Evangelio de hoy que tiene mucha relación con esto? El Evangelio tiene hoy una coincidencia muy grande con ello, ¿no? Porque Jesús, primero, o el texto más bien, nos plantea el camino de la vida. El camino de la vida no es la canción esa que escuchamos colombiana, que ganó el primer puesto. No. Nos muestra el camino de la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está el camino de la vida. Ese es el camino de la vida cristiana. ¿Quieres ser santo? Ahí está el camino de la vida. Y entonces este legista le pregunta a Jesús, Jesús le devuelve la pregunta y contesta muy bien, haz esto y te salvarás. Es lo que te dice el Señor a ti. Pero nuevamente queremos justificarnos, nuevamente nosotros queremos como que parezcamos santos, ¿no? Como que se nos note, ¿no? Y entonces, ¿y quién es mi prójimo? Y miren que la historia que plantea Jesús es muy similar a la historia que estamos viendo con Jonás. Aunque lo de Jesús es una parábola, lo de Jonás, bueno, obedeció a la orden del Señor que le dio un nombre en concreto, Jonás. Y entonces plantea a alguien que es molido por el camino, cogido a palos, asaltado, dejado medio desnudo y pone a dos representantes. Bueno, que se van a justificar muy bien, no se afanen, ¿no? Pasa un sacerdote, da un gran rodeo y se va. ¿Por qué? Bueno, es que tenemos que justificarlo. Es que si un sacerdote tocaba a una persona que tenía sangre en su cuerpo, no podía entrar a hacer el culto en la sinagoga. Imagínense hasta dónde va nuestra justificación. Lo que queremos justificar para decir que somos santitos y que venimos al templo, ¿no? Hay una canción que dice eso por ahí, ¿no? Que algunos que ven tirado por la calle y que rápidamente vienes para que no llegues, para que llegues temprano al templo. ¿Te acuerdas? Sí, por ahí dice esa canción. En el seminario no les gustaba mucho que la cantáramos, no sé por qué, pero bueno. Y poco la cantaba yo allá en el seminario cuando era encargado de la música de allá. Pero dice eso, ¿no? Que hiciste el rodeo como el sacerdote. El levita, no menos. El levita lo mismo, exactamente, tiene justificación. Pero un samaritano, ¿y quién eran los samaritanos? También enemigos del pueblo de Israel, los contrarios, los que eran paganos, los que habían tomado otro camino, mientras que el pueblo de Israel seguía el camino del Señor. Los samaritanos seguían a otros. Unos decían que iban al monte Garizim y los de Israel decían que ellos iban a dar culto hacia el monte de Jerusalén, hacia el templo de Jerusalén. Por eso recuerden ustedes el encuentro de Jesús con la samaritana. ¿A dónde damos al culto? Dígame usted. ¿O vamos al monte allá, Garizim, allá, o vamos a Jerusalén? Vendrá un día en que ustedes darán culto no en ningún lugar de ellos, ni en ningún templo, sino en espíritu y verdad. Bueno, esa es otra historia que tenemos que ver más adelante, pero es verdad, los samaritanos no la veían, no la tenían más. Como tú, un samaritano, me hablas a mí, tú, un judío, me hablas a mí que soy una samaritana, le dice esta mujer, ¿cierto? No habían unas buenas relaciones. Y Jesús le pone precisamente a un samaritano, le dice ahí, pasó un samaritano, vio que estaba caído y no le importó, se fue, lo curó, le echó vino y lo sanó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó, más encima lo cuidó en la noche y al otro día dejó plata para que si necesitaba lo cuidara y que si además necesitaba el regreso, le pagaba lo que había gastado. ¿Hasta dónde va el amor? Esa es la gran pregunta, porque el Evangelio de hoy termina con una orden. Una orden. Anda y haz tú lo mismo. Sí, Señor, con mi esposa querida, con mi esposo querido, con mis hijitos amados, con lo que sea. No. Con el que lo necesite, con el que esté próximo a ti, ni siquiera de tu iglesia católica cristiana, ni siquiera de tu barrio. ¿Cómo me muere de tristeza ver un signo absolutamente simple, pero que dice mucho? Ver un hombre que pasa repartiendo dulcecitos para que le den alguna limosna.
Y va y los pone en el espejo del carro. Se ve que anda mal el hombre. Está casi media mañana, el sol en toda su furor, incendiado quizás de calor, y pone ahí encimita. Y después, antes preveyendo que el semáforo no vaya a cambiar rápido antes de que se le lleven sus dulces, corre otra vez en medio de su caminar un poco torpe y llega al primer carro a ver si le... El hombre lo mira y no da. El segundo, nada. El otro mueve el carro y se cayó. Entonces agáchese con dificultad y más encima le pide y nada. El siguiente, nada. Como dirían los españoles, mala tarde, matador. Mala tarde, matador. Afortunadamente va un cura. Espero no sea ese cura que pasó de lado. Y el pito, y él ya sabe, es como una clave, ¿no? Ellos cuando oyen un pito, se voltean, eso es automático. O sea, tú no tienes que hacer una clave, abrir la ventana y decir, ¡eh! ¡Venga! No, no. Ellos ya saben que un pito los pone alerta. Alguien lo ha visto. Alguien lo vio como su prójimo. Venga. Y arrancan los carros. Toma. Dios lo bendiga. Con eso me pagó todo. ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué? ¿Por qué no reconocemos a Cristo? En el que no está en nuestro grupo, en nuestra secta. Porque te conviertes en hombre o mujer de secta cuando no descubres al prójimo. No, padre, no estoy en una secta, yo estoy en la iglesia cristiana católica. Para ti, ese momento, perteneces a una secta que no quiere contaminarse. Al tocar al otro no sea que de pronto tenga el virus o alguna cosa, o mis manos, y más encima lo dan, ¿no? Y termina de que lo da y seguro que, mi amor, alcánzame el alcohol, porque, ay, alcancé a tocar el dulce o a la persona. Cristo se presenta todo el tiempo ante nuestros ojos. Cristo se le presentó a San Francisco de Asís en los que él más tenía repulsa, que eran los leprosos. ¿Y saben cómo lo venció? ¿Cómo le venció su corazón? ¿Cómo lo ganó para sí? Cuando lo instó a besar las llagas del leproso que se encontró cara a cara. Cosa que tú y yo seguramente lo pensaríamos 2 veces. Y aquel hombre bajito que era, que transformó la vida de la iglesia, aquel que llamaba a las criaturas como hermanos y hermanas, aquel hombre que tenía esa especial dificultad con sus hermanos, toma a aquel leproso, le da un beso en su llaga y el Señor convierte su corazón. ¿Qué sanó? ¿Las llagas de ese enfermo? No, quizás no. No hay alguna historia que diga que al besarlo se sanó el otro, no. Pero él sanó su corazón. ¿Cuántas veces el Señor se atravesará en nuestro camino y tendrá que seguir de largo? Porque fue a casa y los suyos no lo recibieron.